Y quiero que vayamos a San Mateo capítulo 13, cuando Jesús habla del ejemplo del sembrador que salió y tiró la semilla en distintos terrenos. Vamos a hablar de 4 tipos de tierra donde el sembrador tiró la semilla. Pero esta tierra, una de ellas era buena. Observe cómo la Biblia habla en Mateo capítulo 13, y esto tiene que ver mucho con nosotros. Quiero que por favor tome su celular en este instante y únase conmigo entrando en Facebook y ayudando a otros para que reciban la semilla de el poder de la palabra de Dios. El reino de Dios nos lanza esa semilla. Esa buena semilla es la palabra de Dios para que caiga en un terreno fértil en nuestro corazón. Aquí encontramos en San Mateo capítulo 13 que Jesús puso el ejemplo del sembrador que salió a sembrar, esparciendo sus semillas en distintos terrenos. Observen que unas cayeron junto al camino, otras entre pedregales y otras entre espinos y otras en buena tierra. La tierra, ¿qué representa, hermanos? Representa el corazón en donde cae la semilla para desarrollarse. Tu corazón es el lugar en donde la palabra de Dios está creciendo para dar mucho fruto. Solo debes evitar algunas cosas que pueden estorbar el crecimiento, porque tu vida es buena tierra. Y este es el momento en que comenzamos a ver a ese sembrador que tira esa semilla. Y dice la palabra de Dios que las semillas que cayeron junto a ¿dónde? Al camino, son los que escuchan el mensaje del reino de Dios. Pero ¿cuál es el problema? No lo entienden. ¿Cuántas personas tienen una religión pero no tienen relación con Dios? El maligno quiere que la gente escuche pero no entienda. Y el diablo viene y hace que lo olviden. ¿Qué creen que se necesita para que esto no ocurra? ¿Cuál sería la solución? La solución es el entrenamiento continuo y constante. Cuando uno entra a tener una vida cristiana, debe de ser discípulo, no oidor olvidadizo. No es ser una persona que está desde lejos oyendo. Hay que involucrarse. Dios te está llamando como un discípulo para su reino. No eres un espectador. Dios te hace un participante de su bendición. Y este es el momento en que hay que decir: Señor, aquí estoy. Voy a ser un participante, me voy a preparar, me voy a discipular, como tu palabra lo enseña, con un entrenamiento continuo. Para eso necesitamos pasar el proceso de aprendizaje y guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando yo comencé a leer la Biblia, no la entendía. Por eso se necesita un entrenamiento claro y objetivo, porque hay tanta manipulación y religiones que traen confusión. Y cuando comencé a escuchar y a recibir el entrenamiento, pude aprender a orar, aprendí a liberar a las personas de demonios, a sanar enfermos. Es un aprendizaje. ¿Cuál fue mi primera experiencia cuando yo no sabía nada? Me podía pasar como esta semilla que cayó, que es una semilla incorruptible, pero la tierra no era buena. Estaba junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. Esas aves son los demonios, son los espíritus malignos, son los pensamientos perversos. ¿Cuántas personas leen la Biblia o van a un servicio y como no tienen una vida espiritual sistemática, les desanima? Los primeros pájaros diabólicos, esos cuervos demoníacos, esos demonios que le hablan a la gente, es como aquellos pájaros que se comen la semilla que está junto al camino. Y todo lo que se había sembrado desaparece. ¿Por qué? Porque hay tantos pensamientos que divagan en la mente. Y es que la palabra de Dios nos manda a leer el Señor, su palabra, constantemente, hasta que saquemos
aquellas cosas que tenían tóxica nuestra mente y sembremos la buena semilla, su palabra, palabra de Dios. Y eso trae un entendimiento. Así que en nuestra congregación la gente va a aprender a practicar lo que Jesús enseñó, y eso va a penetrar en la mente y en el corazón hasta atesorar la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro ser. ¿Sabían ustedes que entre más abundamos leyendo, estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios, se desintoxica nuestra mente y nuestro corazón? Y la palabra de Dios queda como fundamento para nuestra vida. El segundo terreno. En el segundo terreno las semillas cayeron entre piedras. Y dice que esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente. ¿Con qué? Con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Poca raíz. ¿En qué podemos saber que un árbol se podría sostener ante el embate de una furiosa lluvia? En su raíz. Dicen que la palmera es la única planta que crece en los desiertos por causa de que su raíz es tan profunda que puede llegar hasta 100 metros bajo tierra buscando el agua. Y ha observado que la palmera es una de las plantaciones más hermosas que se puede ver en los grandes desiertos. Y ellas crean oasis. ¿Por qué? Porque hay que ser como la palmera, doblarse sin quebrarse. Doblarse sin quebrarse, echa raíz. ¿Y cómo hacer frente a los embates de la vida cuando uno comienza a tener una vida cristiana y hay situaciones duras, momentos difíciles? Dice que esa planta negativamente en ese terreno que no era el correcto, salió y creció, pero tenía ¿qué? Poca raíz. Diga conmigo, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Nuestra vida da fruto en la relación que tenemos con Dios. La oración es el diálogo que nos permite disfrutar del ambiente divino. Dios habita en esa vida de oración. Y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará. ¿Dónde? En público. Nuestra vida pública depende de nuestra vida privada con Dios. No se puede dar en público lo que en privado no hemos conquistado. Ese es el peligro. Aquí está hablando de la semilla que cayó entre pedregales. Para evitar esta situación hay que afirmar nuestra vida en profunda intimidad de oración con Dios. ¿Qué les recomiendo? Tome el placer de estar a solas, donde nadie te interrumpa. Una libreta o el celular, el lapicero, la Biblia, y ahí está. Uno está con el Padre gozándose. El Padre ama entrar en intimidad con nosotros. Y hay personas que me dicen: pastor, pero yo no siento a Dios. Usted no siente a Dios porque usted no provoca sentir a Dios. Porque hay gente que sí siente demonios porque provocaron sentir demonios, leyendo libros de espiritismo, leyendo libros de hechicería. Hacían todo lo que les decían, pero ahora no hacen nada por buscar a Dios. Esos no vinieron, pero algún día los va a encontrar usted y les va a decir. Uno provoca la vida de oración. Me decía una persona: ¿qué será que cada vez que yo oro me duermo? Ore de pie, que si se duerme ya sabe lo que le va a suceder. Uno tiene que provocar la bendición. Esto no es una oración como la de el llanto del chavo. No, es una oración con fuerza. Es una oración donde hay que sudar a veces. Es una oración donde uno tiene que presionar, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí estoy, Padre.
Yo cuando era niño fui a esas procesiones y veía a la gente pagando sus votos de rodillas. Y allá iban con sus rodillas ensangrentadas caminando. Y alguien me dice, yo no he sido religioso, he sido vicioso. Pues lo mismo es, porque amaneciste vomitado en un bar a las 3 de la mañana, dañando tu cuerpo y sacrificando tu vida, gastando todo tu dinero en adicciones. ¿Por qué la gente no quiere tener profundidad para lo bueno? Por eso es que quedan sin raíz. Se necesita raíz. Sin esta raíz no podemos crecer. Y la raíz de nuestra vida es la oración. El tercer terreno, las semillas que cayeron entre los espinos. Aquí vienen los espinos. Dice, es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelven estériles. Está hablando de el engaño de las riquezas. Oiga esto. ¿Qué significa el engaño de las riquezas? Ha observado que hay una gran similitud entre el dinero y el estrés. No es malo tener dinero, es malo tener amor por el dinero y pensar las 24 horas en cómo hacer dinero. Es lo más estresante que hay, porque hay formas y maneras de hacer dinero y Dios es propiciador de ideas creativas. Él nos ha dado una mente de genio habilidosa. Y lo que necesitamos es su gracia y su favor, porque Dios dice, mío es el oro y mía es la plata. ¿Por qué me voy a concentrar día y noche en cómo ganar dinero? Porque si hago eso, me estreso. Ese tipo de personas que viven así van a tener una relación muy estrecha con el estrés, con la ansiedad, con la desesperación. Observe claramente lo que está hablando este versículo. Dice así: esta vida en que estas personas comienzan a experimentar una especie de presión, porque crecieron ¿entre qué? Entre espinos. ¿Qué son los espinos? Las relaciones de una sociedad débil que solo busca lo superficial. La vida superficial de apariencias es estresante y culmina en la pérdida de la esperanza. Hay que desechar esa vida llena de desilusiones y sufrimientos. ¿Qué nos enseña Dios? Que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Dejemos que la verdad de Dios transforme nuestra vida en una persona renovada. Diga conmigo, renovada. De esta manera vamos a entender lo que Dios quiere para nuestra vida y enfocarnos en obedecerle. ¿Sabe lo que es tener esa bendición de comprender el poder financiero de la vida espiritual? Hace muchos años un hombre compró toneladas de hierro viejo, y se rieron de él. Pero él tuvo un sentir que Dios le dio, porque en aquel entonces solo existían las navajas de los barberos, que eran grandes, de tal manera que esas navajas aceradas eran las únicas que se comercializaban en el mercado. Pero este hombre, leyendo la palabra, adorando a Dios y meditando en la palabra de Dios, tuvo un sentir: crear hojas de afeitar metálicas, pequeñas y portables. Y su apellido es Gillette. Y se volvió millonario, porque los espinos quieren ahogar tu vida para que hagas lo que otros hacen y entrar en una corriente de personas que hoy parecen zombies, aterrorizadas. ¿Por qué? Por el miedo, por la desesperanza. Crecieron entre espinos y las opiniones de uno y de otro les hacen ver como que no vas a triunfar, como que sos derrotado, como que todo te va a salir mal. Mentira, no le haga caso a esos espinos. Usted es
buena tierra. Y aquí vamos con el tercer terreno. Termina el tercer terreno, vamos con el cuarto. Las semillas que cayeron en buena tierra. Diga conmigo, buena tierra. Eso es un corazón abierto. Representan los que oyen el mensaje y lo entienden. Oiga, lo entienden. Es pensar con buen juicio. La palabra de Dios me hace sabio, me da prudencia, me da responsabilidad. Hay un texto que me impacta. ¿Y sabe lo que dice ese texto? Que la palabra de Dios al tonto lo hace sabio y al pobre lo hace rico. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué sería yo sin la palabra de Dios? Sería un monigote del diablo. Necesito el poder de la verdad de Dios sembrada en mi corazón y le abro mi corazón a Dios. Ahí es donde el poder de la palabra penetra. Entienden. ¿Qué es una persona que entiende? La que sabe lo que debe de hacer, la que sabe lo que debe de practicar, la que comienza a capturar esa bendición. Y cuando entendemos, pensamos con buen juicio, pensamos con prudencia, nos volvemos responsables. La palabra responsable es responde bien. Y eso es lo que Dios desea, llenar nuestros corazones de su palabra, pero que nuestros corazones no estén cerrados, estén abiertos. Estos sí cambian sus vidas, dice el texto, y hacen lo bueno. Lo segundo en la tierra que es correcta es que hacen lo bueno. Es la inclinación a hacer el bien. Desde entonces uno dice, yo no le voy a hacer nada malo a alguien, solo estoy inclinado a hacer el bien. El bien y la misericordia, dijo el salmista, me seguirán todos los días de mi vida. Es una vida proactiva, es una vida beneficiosa, es una vida que puede ser de gran ayuda a los demás. Esa es la buena tierra. Somos como esas semillas que produjeron espigas, dice el texto, con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Hace más de 10 años, quizás 15, sembré varios árboles de aguacate en mi casa. Entonces me trajeron la semilla y la planta o la matita de un aguacate que dicen que era el mejor aguacate. Me lo trajeron de la Florida. Y entonces yo lo planté y aquella matita creció. La abonamos, la regamos, se miraba frondosa, dio sombra, muy grande, con hojas verdes, pero dio solo un aguacate. Yo me puse pensativo. Las demás plantas casi ni las regué, ni me preocupé por ellas, pero el afamado aguacate de la Florida, solo un aguacate dio. Y al siguiente año, ¿sabe cuántos dio? Pues no dio ni uno. Fue peor. Y aquellos otros aguacatitos que estaban allá dieron y dieron y dieron, a tal grado que llegamos a cosechar 500 aguacates. Aguacate en la mañana, aguacate al mediodía, aguacate en la noche. Ya me parecía a Hulk, el hombre verde. Pero eso es buena tierra. La buena tierra da buen fruto y una vida productiva. ¿Qué es una buena tierra? Es una vida productiva. Es de buen provecho. Sáquele el jugo a su vida. ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿No está haciendo mucho? Claro que está haciendo mucho. Porque cuando nos enriquecemos de la verdad de Dios, vamos a ser más productivos. Dice que dio fruto a 100, a 60 y a 30. Siempre habrá fruto. El peligro es no dar fruto. Ese es el peligro. Y por eso debo de tener una vida productiva. Hay mucha gente que son activos, pero no productivos. Producir es tener buenos resultados. Observe que al escuchar el mensaje de los 4 terrenos, ¿qué es lo que descubrimos? Que el propósito de Dios es específico para nuestra vida, actuando de acuerdo
a su voluntad para que tengamos éxito. Y por eso yo felicito a cada persona que está aquí, que es buena tierra, que producirá mucho fruto. ¿Te has dado cuenta que Dios te ha llamado para ganar muchas personas más y alcanzar a 30, a 60 y hasta 100 almas para su reino? Pero pregunto, ¿cuántas almas has ganado para el reino de Dios? ¿Saben cuándo una vida se vuelve estéril? Cuando quieren que Dios les dé todo a ellos y ellos no van y llevan la comisión que Jesús nos encargó: id y haced discípulos. Una vida no es fructífera hasta que no hacemos lo que Jesús nos mandó a hacer. ¿Saben por qué? Y con esto termino. Hace unos años un hombre tuvo una tremenda revelación. De hecho, él murió. Él murió clínicamente. Y estando en el cielo, mientras estaba en la sala de operaciones y los médicos le dijeron: usted murió, dejó de palpitar su corazón, se nos fue. Le pusimos los electrochoques y no reaccionaba. Y estuvieron más de 30 minutos observando el cuerpo de este hombre en la sala de cirugías, mientras él tenía una experiencia sobrenatural en el cielo, donde se encontró en una especie de biblioteca y un ángel que lo guiaba, y él le preguntó a ese ángel: ¿qué son todos estos libros? Y el ángel le dijo: estos son los registros de la vida de cada persona. ¡Wow! Pero algunos parecían tomos de enciclopedia, anchos y con muchas páginas. Y le dijo: esta es la vida de cada persona en la tierra, acerca de la forma como ha producido, como ha generado bendición para el reino de los cielos, ayudando a otros. ¡Wow! ¡Qué lindo! Dice. Y él tuvo curiosidad por saber acerca de su libro. ¿Y qué hay de mi libro? ¿Quieres conocer tu libro? Entonces vino el ángel y extrajo un libro de los que estaba ahí, que tenía el nombre de él, pero no era más grande que un menú de cafetería. Y él se asombró. Y le dijo: ¿ese es mi libro? Le dijo: sí, ese es tu libro. ¿Y por qué tiene solo 2 páginas? Porque es todo lo que has hecho para el reino de Dios. ¿Qué? ¿Tampoco? Le dijo: has tenido una vida muy activa, pero para el reino de Dios no ha sido productiva. Yo no sé cuáles son nuestras actividades. Cada quien tiene su agenda, pero hay una sola agenda que es la primordial. Y por eso Jesús dice: yo quiero que esa buena tierra, donde he sembrado mi amor, mi sacrificio, donde me sembré yo dando la vida, ahora dé mucho fruto.